Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fried y hoy es miércoles 6 de enero del 2010. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos. Y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Un día positivo para el S&P 500, no en la misma historia para todos los índices, pero en particular el S&P 500 continúa con su movimiento hacia el alza, volumen verdaderamente raquítico, muy poca participación por parte de traders en estos mercados, se siente el mercado sumamente lento, hemos estado atorados en rangos extraordinariamente pequeños intradía, el día de hoy estuvimos más o menos atorados en un rango de 4 o 5 puntos y en realidad casi todo el volumen concentrado en 3 puntos, un rango realmente pequeño en el S&P 500 y estamos empezando a acercarnos a ya niveles un poquito más importantes de sobrecompra en el corto plazo, todo esto en un rally realmente sin participación ni de instituciones ni de traders, así es de que simplemente ese mercado empieza a levitar en un rally muy común cuando no encontramos ningún tipo de participación en estos mercados. Volumen muy bajo, tenemos rangos sumamente pequeños, en particular cuando tenemos este tipo de movimientos grandes en el mercado ocurren en la noche y una vez que abren los mercados realmente tenemos muy poco movimiento intradía, así es de que el mercado simplemente ha aprovechado las sesiones de la noche para hacer gran parte de todos estos movimientos. Estuvimos atorados casi 2 meses en esta área, prácticamente sin movimiento, encontramos de vez en cuando un poquito más de volumen, pero en realidad el mercado ha estado atorado en rangos muy pequeños y especialmente cuando rompimos por encima de toda esta resistencia hemos encontrado días extraordinariamente pequeños con volumen muy bajo y continúa la baja participación. Tenemos un posible patrón de reversa después de 3 días continuos hacia el alza. Tenemos el día viernes el reporte del desempleo en Estados Unidos que seguramente va a traer algo más de volatilidad a este mercado y después de estos 3 días continuos hacia el alza, los niveles más importantes de soporte y resistencia que habría que estar viendo y en particular soporte, creo que si rompemos por debajo de 11.19, 11.20 aproximadamente, que es donde tenemos el 61.8% de Fibonacci de todo este movimiento que hemos hecho en los últimos 3 días, probablemente podríamos empezar a ver ya una corrección un poquito más amplia en el mercado. Realmente mucha gente está esperando algún tipo de corrección, aunque mucha gente cree que este mercado podría continuar fuerte hacia el alza. Creo que necesita algún tipo de corrección como para empezar a ver algo más de movimiento. Simplemente creo que este tipo de movimientos es lo que ha alejado mucho a tantos traders de este mercado. Así es de que áreas de soporte y resistencia para el día de mañana. Yo en lo particular estoy utilizando este último impulso de estos últimos 3 días y este high de 11.3550 con estos lows más o menos de 11.09. De ahí áreas de soporte. Tenemos soporte en 11.29, 11.25, 11.22 y 11.19. Para mí la más importante, 11.19. Rompemos por debajo de estos niveles y creo que podríamos empezar a corregir un poquito más grande en este mercado. Resistencia tenemos en realidad únicamente fuera de este high que hicimos el día de hoy en 11.35, tenemos resistencia en el área de 11.50. Patrón de reversa, volumen muy bajo, veamos qué es lo que ocurre en estos días. Seguramente va a entrar algo de volumen y volatilidad, especialmente con el reporte que tenemos el día viernes. Dando una vuelta rápida por los demás índices, estamos viendo un chart de días del Nasdaq 100 y el Nasdaq 100 en particular se ve bastante interesante ya que tenemos todo este impulso hacia la alza, tuvimos una corrección más o menos a esta área del 38.2%. Este fue el día cuando ocurrió lo de Dubai, así es de que en realidad en la noche únicamente los futuros se movieron hacia la baja, una vez abierto el mercado abrió muy por encima y simplemente de ahí tuvimos de hecho, bastante soporte en este mercado, aguantó bastante bien, tuvimos todo este movimiento lateral, pero lo interesante y una forma, no es la forma más correcta de usar Fibonacci, pero durante los años a mí en lo particular me ha funcionado bastante bien. Viendo toda esta corrección o todo este movimiento hacia el alza de la corrección al 38.2%, una vez que rompimos por encima de toda esta resistencia, llegamos justo a donde tenemos el 138.2%. A mí en lo particular me gusta utilizar esto, me funciona bastante bien, casi siempre cumple con este objetivo y es justo donde estamos encontrando toda esta resistencia, excepto el día lunes que vimos este movimiento hacia el alza, pero el Nasdaq en particular está encontrando resistencia en estas áreas, probablemente ya esté en un área importante de resistencia, especialmente cumpliendo ya con este impulso hacia esta área y de hecho estamos empezando a encontrar bastante más resistencia en el Nasdaq de lo que estamos viendo en el S&P 500 y en el Dow. El Nasdaq lleva 2 días continuos, lo que fue martes y miércoles, hacia la baja, así es de que habría que ver porque tenemos también aquí patrones de reversa y donde empecemos a movernos con un poquito más de fuerza hacia la baja, tal vez podría venir alguna corrección un poquito más amplia. De lo contrario, serían únicamente 2 días de descanso en esta área y tal vez continuación del movimiento hacia el alza. Finalmente, por el momento, la tendencia en el corto plazo y en el mediano plazo continúa siendo hacia el alza en el Nasdaq.
Pasamos ahora a los futuros del Dow. Estamos viendo también un chart de días. El Dow también rompió por encima de toda esta resistencia, pero rompió por muy poco. En realidad estamos sentados un poco por encima de toda esa resistencia. Estamos encontrando patrones de reversa, y si empezamos a confirmar estos patrones de reversa también podríamos tener una corrección un poco más amplia, en particular en el Dow. Y por último, los índices, pasamos al Russell 2000, probablemente uno de los índices más importantes. El Russell 2000, a diferencia de los demás índices, en octubre básicamente hizo sus highs, se encontró un double top en esta área, tuvo una corrección bastante más amplia que los demás índices y estaba teniendo serios problemas para rebotar. De hecho, mientras los demás índices en noviembre estaban haciendo nuevos highs, el Russell 2000 estaba muy por debajo, pero el Russell en las últimas semanas ha tenido un impulso enorme, realmente desde más o menos el área de 550 hasta los 640. Estamos también encontrando patrones de reversa en esta área, y después de un movimiento tan amplio hacia el alza, tal vez podría venir algún tipo de corrección. Esto también ha ocurrido con volumen bastante más bajo de lo que habíamos tenido como volumen promedio en el Russell 2000. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart de días. Hoy tuvimos los inventarios del petróleo y un enorme movimiento hacia la alza. Después del día de ayer, que tuvimos básicamente un día de descanso en el petróleo, prácticamente sin cambio, un rango bastante más pequeño, y hoy con muy buen volumen rompimos hacia el alza. Estamos rompiendo por encima de toda esta resistencia que teníamos en esta área, que era básicamente la parte alta de toda esta base que teníamos, y de aquí básicamente la única resistencia que queda son los $84, donde tenemos estos highs anteriores. Tenemos ya también un impulso bastante grande, tenemos más o menos un movimiento de casi $14 desde estos lows que hicimos en 69,50, y de ahí este enorme movimiento hacia la alza. No hay patrones de reversa, todo sugeriría que podríamos tener continuación hacia la alza, pero con este movimiento tan fuerte después de todo este impulso y con este volumen que estamos encontrando, es muy probable que encuentre algo de resistencia cerca de estos highs anteriores, tenga algún tipo de corrección y tal vez continuación hacia el alza. El petróleo en particular, desde que rompió por encima del 61.8% de todo este impulso hacia la baja, simplemente estaba cambiando la tendencia una vez que rompió por encima de los $78. Así es de que por el momento no hay patrones de reversa, todo sugeriría movimiento todavía hacia el alza, pero con este volumen y este movimiento creo que podría venir algún tipo de corrección en estas áreas cerca de esta resistencia. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días y el euro en particular ha estado bastante atorado en estas áreas entre 1.42 y 1.44, pero el día de hoy, que estaba teniendo continuación y de hecho confirmación de ese patrón de reversa que habíamos dejado el día de ayer, lo está negando por completo. Estaba viendo en la noche buena continuación de este movimiento, pero simplemente lo que está dejando ahora es un posible patrón de reversa hacia el alza, y después de toda esta base realmente lo normal sería que tenga algún tipo de impulso hacia estas resistencias, que está bastante bien definidos todos estos niveles de resistencia, y tal vez de ahí continuación hacia la baja. Empezamos a perder también un poco esa similitud en el movimiento entre el petróleo y el euro. Normalmente tendían a moverse en tándem, pero con el petróleo tan fuerte, básicamente probando estos niveles anteriores, el euro está muy por detrás, mucho más débil, y ahora el euro es el que está presentando algo de debilidad relativa. Áreas de soporte y resistencia en el euro: tenemos todavía 1.4433 como el 23.6% de Fibonacci, y de ahí las áreas más importantes en realidad de resistencias: 1.4570, 1.4680 y 1.4790 como las áreas más importantes de resistencia. Posible patrón de reversa, más o menos buen volumen el día de hoy. Empezamos a salir también en el euro de algo de sobreventa, así es de que tal vez podría rebotar algo hacia estos niveles antes de ver continuación hacia la baja. Por último, quisiéramos anunciarles que el día de mañana comienza el curso de índices en mini para todos aquellos que quieren aprender a especular en los futuros de índices como el S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Russell 2000. Mañana empieza, son 2 días intensivos de teoría, de ahí incluye también un mes de prácticas en el Trading Room. Todo esto por únicamente $150. Se pueden inscribir en la página web y aquí mismo pueden encontrar toda la información sobre el curso. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo. Nos vemos el día de mañana y mucha suerte con su trading.